comunicación, la estrategia, y que hace, bueno, de la consultoría su día a día, en un momento en el que se ha hablado mucho de manejo de crisis y reputación, que mucha gente está comprendiendo la importancia que tiene esa comunicación efectiva cuando vienen los días malos, cuando vienen las situaciones negativas. Bueno, es mucho lo que se ha hablado, es mucho lo que se ha dicho, lo que se ha dictaminado. Yo creo que sería bueno para personas físicas, para instituciones públicas, privadas, instituciones y demás, aprender a valorar estas cosas. Yo creo que con la presencia hoy de Felipe Vallejo, que es para la Z101 siempre es un regreso de un hombre que aquí comenzó a trabajar, a abrir la puerta a hacer que la Z pues tuviera su identidad también en el mundo digital. Es para nosotros siempre un privilegio tener a Felipe de regreso en cabina. Buen día, hermano. Buen día, gracias. Sí, siempre vuelvo a mi casa. La Z101 fue de las primeras empresas que me dio mi oportunidad laboral. Hace unos añitos ya. Un poquito. Sí, pero todo bien, muchas gracias. Qué bien. Compañero, vamos a aprovechar. Yo cuando veo a Felipe Vallejo, se me ocurre de una vez hablar un poco de geopolítica. Ah, tú quieres aprovechar el lado que él tiene de analista internacional bastante Pero bueno. Claro que sí. Me gustaría tu valoración, Felipe. ¿Cómo tú observas el proceso de negociación de Estados Unidos frente a Rusia y Ucrania? Yo pienso que las expectativas habían sido de que Trump iba a lograr esto en un día. Él dijo en campaña que en un día iba a lograr la paz en Ucrania. Y creo que ayer o antes de ayer hubo un bombardeo importante en Kiev, la capital de Ucrania, y provocó la reacción airada de Trump, diciéndole a Putin que esto no ayudaba en nada, queriendo decir que está perdiendo. Esa reacción habla de que Trump está perdiendo el control de la situación, o él siente que está perdiendo el control de la situación, en vista de que había prometido una negociación. Luego entonces, para mí, en mi opinión, lincha o intenta linchar al presidente de Ucrania en el Salón Oval, una cosa sin precedentes. Y ahora entonces Putin se le ha ido escabullendo de una manera tal de que aparentemente a Putin no le interesa poner fin al conflicto en Ucrania o bajo estas condiciones, y el presidente de Ucrania pues está haciendo lo que tiene que hacer en ese sentido, y muy importante, se está encaminando a sus primeros 100 días. O está por cumplir ya, creo, los primeros 100 días de gobierno, donde siempre se hace un balance, y el balance para Donald Trump, en vista de lo que yo pueda decir que de la máxima objetividad posible, ha sido con más pena que gloria, porque no ha podido enderezar la situación económica con su política arancelaria, no ha podido hacer lo que prometió hacer con respecto a Ucrania, ni tampoco hay una situación de tranquilidad en la Franja de Gaza, como también había planteado, y por ende, de los únicos 3 pilares fundamentales que Trump pudiera decir estamos avanzando de manera concreta es en el aspecto migratorio, que tiene una resistencia del Poder Judicial de Estados Unidos. Es decir, se está moviendo en terreno bastante movedizo Trump, y con más pena que gloria yo diría que está cumpliendo estos primeros 100 días de gobierno. Vallejo, decía, ay, cuando veo a Vallejo a mí se me ocurren tantas preguntas, pero me toca una. Estamos viendo, yo creo que asignado por Trump un movimiento muy agilacionista, o sea, Trump va a trabajar por lo que él cree para Estados Unidos y pro Estados Unidos. Y yo creo que eso nos pone más claro el panorama con relación a Haití. No hay una solución internacional para Haití. Tenemos que cambiar el discurso. Y yo creo que la solución es nacional. No nacional para resolver Haití, sino para resolver la afectación que nos hace Haití. ¿Cómo tú valoras la nueva reacciones del presidente y qué tú crees que nosotros debemos hacer? Radicalizarnos un poquito más para ver si por lo menos defendemos un poco más nuestro territorio. Totalmente de acuerdo con lo que planteas. De hecho, el presidente Abinader en el buen sentido de la palabra, se ha radicalizado, porque no tengo recuerdo de que un gobierno haya establecido un protocolo tan severo en los hospitales de este país con respecto al aspecto migratorio, y eso ha traído, por supuesto, ronchas. La última vez que estuve aquí fue que hablamos incluso con Julieta de Amnistía Internacional, de la declaración que había dado Amnistía Internacional en ese momento, y vuelve entonces, declara que se detenga o que se derogue. Lo que ha pedido Amnistía Internacional es que se derogue el protocolo hospitalario, y el presidente Abinader ayer en los distintos puntos fronterizos, incluyendo Dajabón, dijo que mejor Amnistía Internacional se pueda ir a trabajar a Haití. Lo que habla de que del tono del presidente de la República se ha ido exacerbando, lo cual obviamente
trae consigo el endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno, y lo cual obviamente habla de que ha palpado cuál es la temperatura de la opinión pública en este caso, porque si uno ve las encuestas creíbles de opinión, hay muchas encuestas, pero las encuestas creíbles de opinión de este país, que las hay, en los últimos 3 años, el aspecto de la preocupación migratoria ha ido en aumento, pasando de un quinto, un sexto lugar a un tercer lugar. O sea, ya el aspecto migratorio irregular o la migración haitiana es el tercer o cuarto punto de mayor preocupación en la vida de los dominicanos. Pasó de 1 o 2 dominicanos de cada 10 a casi 4 o 5 dominicanos de cada 10 que les preocupa la migración haitiana. El gobierno, después de Friusa, que para mí Friusa fue un punto de inflexión, claro, en la cual se dio cuenta, porque en principio el gobierno no había medido la gravedad de la situación en Friusa, y luego del impacto de Friusa es que el gobierno radicaliza su tono y sus acciones, porque el presidente Abinader, hay que decirlo, en el discurso siempre ha establecido un discurso muy duro con respecto a Haití. Ahora simplemente lo ha acompañado de política, con el anuncio de esas 15 medidas inmediatas que dio hace una semana en un discurso, con la intervención directa de las fuerzas policiales y militares en Friusa, y ahora con este protocolo que ha despertado las alarmas internacionales. ¿Yulka? Felipe, yo quiero que vayamos a el tema que más nos está impactando en este momento, el tema Jet Set y el manejo de toda, desde la sensibilidad hasta la posición de responsabilidad de los dueños de Jet Set, pero además cómo esto puede irse transformando hasta el momento en que lleguen a los tribunales. Esa imagen que la gente tiene en este momento de Antonio, esa imagen que tiene de la responsabilidad y también del Estado, que también en este momento hay mucha gente que tiene las dudas de si el Estado realmente va a proteger o no va a proteger. Yo pienso que así como siempre hemos hablado de la necesidad de que se respete el debido proceso, pienso que lo importante es respetar el debido proceso. Ahora, eso no quita que tengamos una opinión llevada por el sentido común. ¿Qué nos dice el sentido común? Que no es posible que nadie se haya dado cuenta que el techo estaba por caerse de una manera total. O sea, ahí nadie puede afirmar, por un lado, que aquí hay negligencia intencionada. O sea, nadie va a creer jamás que Antonio o cualquier dueño de cualquier negocio vaya a querer que eso se produzca. Ahora bien, sí existe la negligencia por omisión, donde obviamente el dueño de una empresa, de un negocio, tiene la responsabilidad de resguardar las infraestructuras que dan pie a que ese negocio exista, donde sobre todo haya afluencia masiva de público. Entonces aquí hay 3 juicios. Por un lado está el juicio de la opinión pública, que Antonio, porque es el dueño de Jet Set, le ha tocado, ya lo perdió. Ya la gente lo condenó. Están los otros procesos que están por comenzar o no, que está la parte civil y no se descarta la parte penal. Entonces, él está metido en esta situación por ser el dueño, o él dice que es el gerente de la empresa que administra Jet Set, donde evidentemente la gente podrá decir, bueno, pero en esa entrevista como que no asumió su responsabilidad. Es que nadie en su sano juicio va a decir, sí, yo soy el culpable a priori, de antemano. Obviamente él tiene que esperar que el proceso se siga adelante, porque es que las investigaciones no han concluido nada. Pero obviamente hay una cuestión elemental aquí. Se cayó el techo de manera completa. Es decir, no había ninguna señal que los administradores del negocio hayan podido palpar de que eso estaba por ocurrir. Y segundo, aquí hay 232 personas que han perdido la vida. Y sobre todo, no solamente es la peor tragedia no natural de la historia de la República Dominicana, es que las personas que fallecieron ahí también tienen un perfil, una prominencia importante que eleva la categoría de este evento, de esta catástrofe a nivel internacional. De Ruby Pérez se habló durante semanas, de Ruby Pérez se sigue hablando en el aspecto internacional. Por ende, esto es una tragedia que obviamente la gente, la opinión pública a nivel local, pero también a nivel internacional, está esperando por minuto los resultados y las conclusiones de esas investigaciones que obviamente traerán consigo los procesos civiles o penales correspondientes. Felipe, tú eres un experto en comunicación estratégica. La comunicación estratégica juega un papel preponderante cuando nos enfrentamos a una crisis, sea una crisis personal, una crisis institucional. Definitivamente, más allá de todas las implicaciones que tiene la tragedia como tal, hasta el punto en que se produjo, es una crisis para el propietario de este negocio.
¿crees tú que, o mejor dicho, cómo tú piensas que debió tratarse la crisis desde el día 1 hasta este momento? Desde la perspectiva de Antonio. Desde la perspectiva de Antonio, claro, que es quien tiene la crisis. Sí, una situación sui generis, porque la verdad es que es muy difícil, es fácil hablar desde afuera, cuando decir, debió manejarse de tal o cual manera. Ya lo está haciendo de una manera y voy a analizar lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Y yo pienso que el mensaje que debió dar Antonio en su primer video, mostrando, lo hizo bien en el aspecto de mostrar de alguna manera dando la cara y diciendo, ha pasado esta tragedia y estamos con ustedes. Ahora bien, pienso que también la gente estaba esperando un gesto de mayor responsabilidad de parte de él. Es lo que estaba esperando la gente por las reacciones, por la reacción que hubo a nivel general. Y luego de esta entrevista, me hizo más sentido aquel mensaje que la entrevista varios días después de la tragedia. El mensaje que da por video a las pocas horas de haber ocurrido el hecho me hizo sentido. Independientemente de ese mensaje, yo lo hubiese hecho un poco diferente. Yo hubiese hablado más que de somos una familia, de que verdaderamente hay que asumir la responsabilidad y que vamos a dar la cara y que vamos a estar enfrente. Dijo algunas cosas de esas, pero matizado. Ahora, la entrevista no me hizo sentido. Me hubiese hecho sentido si él hubiese estado enterado de antemano de que iba a haber un allanamiento, un interrogatorio, un apresamiento. Me hace más sentido de que hubiese estado ocurriendo un proceso judicial que él estaría enterado y que fuera inminente. Ahí entonces yo habría recomendado una entrevista, pero recomendar una entrevista dos semanas y pico después de la tragedia, sin ningún tipo de evento, digamos, que lo complementario, no me hizo mucho sentido en términos generales. Se habló o se condenó el hecho de que por qué sale a hablar ahora, y entonces se condena en términos generales lo que dijo efectivamente en su forma. Obviamente, uno tiene que esperar. Así como yo no puedo esperar que Antonio vaya a decir yo soy el responsable de antemano, porque tiene que esperar que el proceso avance, tampoco es digamos, lógico pensar que él simplemente se va a quedar callado y no va a dar la cara, porque es el vocero máximo de esa compañía que está involucrada en esta tragedia. El presidente de la República fue una de las personas que más rápido llegó a la escena. ¿Cómo tú entiendes que ha manejado el Estado esa parte? Yo pienso que lo ha hecho bastante bien. El presidente Abinader ha tenido el criterio suficiente, pero que también se vio involucrado de primera mano. Fue de las primeras llamadas, de los primeros ciudadanos. El ciudadano más importante de este país recibió de las primeras llamadas de emergencia. Mire usted las cosas de la vida. Y el presidente, obviamente, me imagino yo, que no durmió nada esa noche, movilizando a todos los estamentos competentes. Yo pienso que la reacción del presidente y su presencia a las 8:30 de la mañana de ese martes 8 de abril, de alguna forma impulsó a que los demás organismos de socorro y del orden pudieran accionar de manera consecuente. Y esa imagen del presidente abrazando a familiares en ese momento no sabíamos, pero probablemente de las víctimas de los afectados en ese momento, recorrió el mundo. Entonces me parece a mí que ese manejo fue extremadamente adecuado. Alguna gente hablaba de oportunismo, pero es que no habíamos medido todavía la magnitud de la tragedia. Ameritaba, yo creo, que una tragedia de esa magnitud, la presencia del presidente de la República, el apoyo que brindó el gobierno con los organismos de socorro. Los organismos de socorro y el COE en su conjunto fueron muy ejemplares. Tengo mis reservas con el COE y con el general retirado Méndez, con la información que comenzaron a difundir con respecto a un caso tan emblemático como Ruby Pérez. Que, bueno, ustedes me dirán, sí, pero es uno de 232, usted puede equivocar. Muy representativo. No hay problema. Es verdad que nadie es perfecto, es una situación de tal presión, uno se puede equivocar. Ahora, dar una información tan imprecisa con respecto a un caso tan emblemático como Ruby Pérez, que había trascendido a la prensa local, pues me pareció que había que tener mayor delicadeza. Fuera de eso, un manejo formidable. Felipe, la sociedad, por diversas razones, yo creo que hasta como mecanismo de defensa, se ha vuelto muy escéptica, temerosa y desconfiada. Para mucha gente, comunicación estratégica es una especie de arte de mentir de manera perfumada, cuando lo contrario, lo que busca es estabilizar, comprometer, acercar partes que pudieran estar en diferentes orillas del conflicto, y que, bueno, los procesos
sean satisfactorios, como hemos dicho, con el debido proceso y por lo menos en cuanto a la marca, de las marcas involucradas, puedan prevalecer por encima del evento crítico. ¿Qué pudiéramos decirle al país que en el siglo XXI implica, en momentos de crisis, en momentos de situaciones como esta, manejar adecuadamente una marca personal o una marca corporativa sin que eso implique ni faltarle el respeto a las víctimas, ni ser insensible ante el dolor, ni pretender hacer estrategias de ocultamiento? Yo pienso que aquí es por etapas. Esto es un proceso que va a durar años. Con respecto al caso Jet Set, ¿no? Al caso Jet Set, que es el manejo de una marca, hay dos marcas aquí involucradas. La marca de un empresario connotado y la marca de un centro nocturno bastante connotado, muy conocido. Era religiosa la asistencia de muchas personas de cada lunes a ese centro nocturno. Y en ese sentido, este es un proceso que pudiera durar muchos años. Porque ahora estamos recién en la etapa de... Todavía hay un duelo. Se siente en el ánimo de la gente. Hay un proceso, digamos, de investigación que probablemente conlleve un proceso judicial. Luego el proceso judicial comenzará todo tipo de procesos, digamos, de sus conclusiones, ya sean civiles o penales. Como decía anteriormente, la opinión pública la opinión pública es la más rápida en dictar sentencia, no es para menos, y ya ha dictado su sentencia. Ahora hay que esperar el proceso civil y penal. Pero pienso que es importante un mensaje que pudiera rescatar y que yo trabajaría de manera más fuerte con respecto a este caso, es cómo en la medida de lo posible pasemos de las palabras a las acciones a la hora de resarcir. Interesante. Resarcir. Yo pienso que si Antonio muestra voluntad y con acciones concretas de resarcir el daño desde su responsabilidad, vamos a decir, civil, a los familiares de las víctimas, y no hay ningún tipo de sospecha, sustentada o no, de que está tratando de salvaguardar sus bienes o su futuro económico, sino más bien está desprendido y con la voluntad de resarcir a las familiares de las víctimas, yo pienso que sería un paso extraordinario en la dirección correcta, porque es un hecho concreto de que esas vidas ya no se podrán recuperar. Lo que queda ahora es tratar de resarcir el daño que se ha hecho desde la perspectiva de la responsabilidad civil, que es el dueño del local donde se precipitó el techo y le quitó la vida a 232 personas. Pasado ya más de 15 días de la tragedia, ¿cómo tú ves la acción del Ministerio Público? Se nota como un poco lenta. ¿Qué tú crees? Lo que pasa es que siempre vamos a detectar quizás que hay una lentitud en ese sentido, porque los procesos judiciales son más lentos que las expectativas de la opinión pública. Muy bien. Y yo pienso que hay que esperar. Hay que esperar. Si en un tiempo prudente. Tiempo mediático contra tiempo jurídico. Sí, el tiempo mediático siempre le juegan contra el Ministerio Público. Acostumbró otra cosa, por eso es. Bueno, pudiera ser. Deja su chisme. Pero yo lo que digo es que hay que esperar el proceso y hay que tener la paciencia suficiente para que esto sea, sea debidamente sustentado, porque muchas veces le pedimos al Ministerio Público que acelere el proceso, luego se presenta un expediente, se habla de la fortaleza del expediente y resulta luego que no hay ni un solo condenado por ese proceso, o que tiene muchos baches ese expediente y ese proceso judicial se cae. Entonces, aprendió el Ministerio Público. Vallejo, y además, a diferencia de un proceso que instruye, aunque la palabra no es correcta procesalmente, pero que redacta el Ministerio Público y lo presenta cuando ya ha hecho esto es diferente. Esto es algo que ocurrió. Y lo principal para él saber si pudiera tener o no tener competencia es más o menos el informe técnico. Entonces, correcto. Creo que por primera vez el ministerio, o no por primera vez, que es precisamente el silencio lo único que puede hacer el Ministerio correcto. Público en esta parte, porque no tiene todo el elemento. Yo quiero saber, tú asesoras a muchos políticos, porque mira, tengo años entrevistando. Añales, yo tengo años haciendo esto, aunque no he vivido por... Pero sin duda eres de la persona que más correctamente respondes, preciso, te callas cuando te tienes que callar, permite la fluidez. Hay gente que nada más yo saber que viene, yo digo, Dios mío, porque se va, se disgrega, habla otra cosa, no permite que otro hable. Tú asesoras a muchos políticos, por lo menos en el arte de comunicar, más que de comunicación estratégica. No sé si muchos, pero he tenido la oportunidad de trabajar con varios. Los que se dejan. Sí, los que se dejan. Algunos que verdaderamente escuchan y aplican los consejos. Uno de ellos es Orlando Jorge Mera,
que fue uno de mis mentores en el ámbito de la comunicación, de los primeros que me dio la oportunidad cuando tenía el de trabajo también contesta así. Sí, correcto. Bueno, Eddie Olivares, pero Eddie Olivares no, Eddie es la antítesis de eso, papá. No le enseñaste nada. Eddie Olivares, no hay que enseñarle nada, ese hombre nació así. Pero hay muchos políticos que se dejan y hay otros que no. Lo más importante es que un político, cualquier figura pública, entienda que no se las sabe todas y que no tiene que hablar de todo, porque no, ahí es que se dispersan. Yo soy más partícipe de aquellas figuras políticas que hablan de los temas de los cuales saben, porque entonces se van a convertir en una referencia temática de aquellos ámbitos en los cuales la gente naturalmente les va a buscar su opinión y por ende se va a hacer un nombre, porque hoy no tenemos el privilegio y el lujo de que a través de este micrófono llegar a no tener más competencia que este micrófono. Hoy la competencia es descomunal. Brutal. Por ende, la única forma de diferenciarse es especializándose en los temas que trabajen los políticos. A veces los políticos quieren bailar en todas y ese es un error para mí. Felipe, a mí me preocupa mucho como comunicadora una situación que nos está impactando no solamente en República Dominicana, sino también a nivel mundial, que es esa frontera entre la realidad y la percepción. Hay gente que teniendo la oportunidad de trabajar la realidad, digamos un funcionario teniendo la oportunidad de resolver los problemas que están bajo su responsabilidad, no los resuelven, pero pueden resolverlo con 150 mil pesos, por decirte una cifra, pero prefieren pagar 250 mil pesos para dar la sensación de que lo resolvieron. Entonces, ¿cómo trabajamos ese desequilibrio entre la realidad y la equivocación de, óyeme, te sale más barato resolver la realidad que pagar para la percepción? ¿Cómo manejamos eso? Lo que pasa es que estamos en una era donde hay una sobreexposición. Y la imagen para algunos es más importante que hacer su trabajo real y efectivamente. Yo pienso que tenemos que devolvernos a la cultura de que se cumpla la labor para la cual hemos sido elegidos, o hemos sido designados, o hemos sido contratados. Yo pienso que ahí está la clave. Hoy por hoy la preocupación por la imagen es mucho más importante a veces que cumplir con la labor. Y creo que en ese sentido, hay políticos que lo hacen, o que se adaptan a las circunstancias y hacen un gran trabajo. Rescatando un poco y conectándolo aquí con lo que me hablaba Susana, es que hay políticos de larga data que quizás no era de su área de expertise, pero lo hicieron muy bien. Puedo mencionar el caso de Alexandra Izquierdo, doña Alexandra Izquierdo, cuando asumió la Oficina Nacional de Estadística. Y yo trabajé de cerca con doña Alexandra y puedo decir con toda la certeza de que doña Alexandra hizo de esa institución una institución visible que siempre ha sido relevante para la opinión pública. Y creo que eso ha sido uno de los trabajos que más orgulloso me he sentido. Pero la gente que más resuelve en el terreno es la gente que está menos preocupada por el que dirán, o por lo menos se concentra en... Claro, pero lo que pasa es que algunas veces pecamos de culpar a los equipos, es decir, es que el entorno es malo, es que el entorno no sirve, o el entorno lo está engañando a todo lo cual político. Los equipos se parecen a sus cabezas. Claro. Y es de arriba hacia abajo que hay que analizar esto, no culpar al entorno. A veces en algunas reuniones del sector privado me dicen, es que yo no creo que el ministro tal o cual sepa. Yo le digo, doña, discúlpeme, pero los ministros y el presidente de la República son las personas mejor informadas de este país. Si ellos no lo saben, entonces algo están haciendo mal. Felipe, hay diferentes tipos de crisis. La crisis que tenemos ahora es una crisis que tiene sus propias peculiaridades porque ha impactado en la vida directa de personas y ha causado la mayor pérdida que pueda suponer una crisis, que es la vida de 232 personas. En una crisis de esta magnitud y de esta naturaleza, ¿cuáles serían las palabras, los mensajes oportunos que debería llevarse desde obviamente desde la persona que tiene la crisis encima, ¿verdad? ¿Cuáles son esos mensajes que debería llevar a la población para minimizar un poco la crisis? Porque todos sabemos que después que hay una crisis, el propósito de toda acción que se haga va orientada hacia minimizar lo más que se pueda, el impacto que esta pueda tener. Correcto, yo pienso que hay tres. De alguna forma, Antonio lo ha hecho. Quizás no en la forma en que la gente lo ha esperado, pero lo ha hecho. Primero, dio la cara.
no dio la cara en el terreno, pero no la dio vamos a hacer, o sea, yo pienso que hay que tener poco, hubiese sido una provocación. Totalmente. La presencia de Antonio en el lugar de la tragedia. Creo que hizo bien. Sí. En el momento. 2, su disposición a colaborar con la autoridad, porque se hizo pública una carta y no fue un rumor, fue la firma de abogado que lo representa, que publicó una carta donde manifestaba toda su disposición a colaborar con la autoridad en la investigación y el proceso que sigue. Y 3, resarcir. Yo pienso que ahí está resarcir de alguna forma o colaborar con los familiares de las víctimas. Habló en la entrevista de ayudar sobre todo a los huérfanos, a los niños huérfanos que dependían económicamente de las víctimas, incluso para poder terminar su año escolar. Yo pienso que ese es el mensaje adecuado. Si eso se generaliza de una manera más importante. 2, si se muestra verdaderamente colaborativo con la investigación y con la autoridad. Y 3, no da ningún indicio de que se quiera proteger económicamente, penalmente, entonces será un buen comienzo, un buen manejo en el sentido de, digamos, vamos a decir, en las condiciones que está. Nadie quiere estar en los zapatos de Antonio. No. Y nadie quisiera jamás estar en los zapatos de una persona que de la noche a la mañana se convirtió en el villano de la República Dominicana. Ni él quisiera ahora mismo. Jamás. Y yo por eso digo que es impensable que él hubiese querido precipitar una situación así, pero es la situación en la que está, tiene que enfrentar las consecuencias, y las consecuencias las está enfrentando con esos 3 mensajes importantes. No dar ningún tipo de indicio de que se está resguardando, da la cara, que la ha dado, y ha manifestado de alguna manera voluntad de resarcir el daño. Tú eres experto en comunicación estratégica, ¿verdad? Especialista, porque experto, bueno, eso es muy... Pero sabe mucho de eso. Me dedico a eso, sí. Ok, muy bien. Yo, con mi ignorancia campesina, estoy tratando... Sabe más que tú. No, eso es seguro. Yo soy un campesino ignorante. De Bánica, sí. Y ahí vengo yo. Entonces, estoy tratando como de formular la pregunta, a ver si tú me entiendes. Desde hace unos años, la República Dominicana, quiero quedarme aquí, ha sido, yo no quisiera decir víctima, pero pudiéramos decir sí, víctima de una serie de cambios. Por ejemplo, en la música. Hay una ola nueva de reggaetón, de no sé qué cosa, y la gente está en eso. Pero igual en la comunicación. Ahora hay una serie de gente que son influencers y que las redes sociales son las que dominan. Pero que no solo eso, han intentado y están metidos también en los medios tradicionales, haciendo comunicación. Yo, en mi poca capacidad, entiendo que una comunicación en cierto modo, de modo artificial, ¿verdad? Y yo predigo que eso no va a durar mucho. Puedo estar equivocado. ¿Tú crees que ese movimiento va a terminar con lo tradicional, con lo que se ha hecho por tantos años, con profesionalismo, con seriedad? Hay gente que se ufana de decir, yo no tengo título, yo estoy bien así, y yo soy influencer, y tengo que sé cuántos millones de gente y de dinero. O sea, ¿eso va a durar mucho? ¿O eso tú crees que es pasajero? Yo pienso 2 cosas ahí, que el periodismo serio nunca va a morir. Y 2, es una realidad, la que usted describe, la cual difícilmente va a ser erradicada en su totalidad. Será una realidad con la cual tenemos que convivir, como así hay que convivir con las noticias engañosas, o con la inteligencia artificial ahora que viene, o que ya está, que le hace un video a usted o a Susana o a José Luis diciendo una cosa que no ha dicho, y más de una persona se lo va a creer. Entonces nos vamos a pasar desmintiendo. Yo pienso que estamos en una época donde la crisis va a ser la carta más, el común denominador, por el hecho de la cantidad de desinformaciones que hay. Pero la responsabilidad de aquellos que sí se formaron, de que hacen opinión formada y o periodismo creíble, es persistir en la supervivencia del periodismo serio. El periodismo serio nunca va a morir, pero así también le digo que la realidad que usted describe es una realidad que no se va a ir para ningún lado y con la cual hay que convivir. Una pregunta, Felipe, sobre tu área, y que de alguna manera se parece un poco a lo que Fernando pregunta. Así como el periodismo o la comunicación en general tiene gente que con un estilo, ha entrado, se ha popularizado, está subsistiendo. Asimismo, la idea de defender marcas, sean políticas, personales o corporativas, se ha llenado de la idea de que también todo se vale en la supuesta defensa de esos intereses. Y hay defensas tan burdas que yo digo que afectan más al defendido, al supuesto defendido, que algunas acusaciones. Hay gente que yo creo que no agradece que gente que supuestamente lo está defendiendo insinúe, use, afecte de cierta manera ciertos conceptos, y me parece que también se ha venido contaminando
ese mercado. No sé si tú lo ves tan claro como yo lo veo, a lo mejor la visión mía está un poco sesgada, pero me da la impresión de que aquí hay lecciones que gente no la ha aprendido. En el 2019 yo decía en la campaña electoral de ese año, y lo digo, lo sostengo, que a ciertos candidatos hubo defensa que los jodieron más que cualquier trabajo que haya hecho sus opositores. Y me da la impresión de que en este momento eso se refleja en el ejercicio de la relatoría y de la defensoría, digamos, dique especializada. No sé si tú también te sientes como que, acá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Con quién es que estoy compitiendo? Bueno, yo pienso que hay una expresión que así no me ayude, compadre. Gracias. Y es que a veces se utilizan todas las herramientas posibles para de alguna forma contrarrestar a la opinión pública adversa. Pero yo pienso que ahí hay que entender que también el silencio es muy prudente y muy necesario y muy sabio. Yo, si soy dueño de un negocio que ha colapsado y ha provocado una tragedia, y a su vez soy dueño de unos medios de comunicación, mi instrucción inmediata sería, en el aspecto de la responsabilidad civil o penal, ustedes van a decir que de eso no van a opinar por un conflicto netamente claro de intereses. ¿Hubiese sido mejor? ¿De qué van a hablar? Del dolor de las víctimas. ¿De qué van a hablar de eso? Del dolor de las víctimas. Y con respecto al proceso o la investigación que está llevando a cabo, simplemente me debo atener a que esperemos el resultado de esas investigaciones. Opinar a favor o en contra sería hacerle un daño a mi amigo, a mi jefe, y sería hacerle un daño incluso al grupo comunicacional, porque entonces el grupo comunicacional ha sido arrastrado a esta tragedia y es una marca diferente que tiene entre sus propietarios a una persona, a una misma persona, pero eso no significa que la vida útil de esa compañía deba ser arrastrada por el final de la compañía de cuya tragedia ha precipitado esta situación. Entonces yo pienso que la mejor defensa habría sido del proceso, o sea, de la responsabilidad mía o no se habla. Y ustedes van a decir ahí que con respecto a ese tema no se van a referir por un tema estrictamente de conflictos de intereses. Yo pienso que esa habría sido la mejor defensa. Luego, sugerir si hubo una situación de un ataque terrorista o que aquí hay que esperar el debido proceso cuando usted anteriormente ha pedido de antemano que se aprese a fulano y a mengano, eso me parece que cae en la inconsecuencia. La entiendo. Sí. Yo entiendo a algunos de los comunicadores que están defendiendo a la persona de Antonio, porque obviamente es un amigo de muchos años, es un amigo al cual yo personalmente también le tengo aprecio y respeto, porque ha abierto las puertas a todos los jóvenes comunicadores que han tocado esa puerta. Pero entonces yo pienso que ahí, incluso hace una semana me invitaron a un programa a analizar si Antonio en su entrevista estaba mintiendo, su lenguaje corporal. Le dije, discúlpame, pero yo no me puedo meter en eso, no quiero meterme en eso, porque la verdad me van a usar como una persona que va a estar analizando y destruyendo ya en lo personal. Esto no es personal. Yo pienso que aquí hay que esperar el debido proceso, la investigación. Antonio ha dado unos mensajes válidos que hay que rescatar. Y hay familias esperando justicia y eso hay que respetarlo. Si hubiera ido te sacan un corte. Claro, y después me convierto en un enemigo. Eso es lo que yo evité, hay que evitar. Felipe Vallejos, Chile y República Dominicana, ¿verdad? Compartimos poco Chile ya. Cada día menos Chile, ¿verdad? Compartimos este talento. Conservo ese pasaporte que es maravilloso, pero por eso es dominicano. Ahí está. Felipe, gracias. Los chilenos te van a desheredar. Ahora que armar ya lo hicieron. Te voy a decir fuera del aire un problema que compartimos ahora mismo. Un problema que compartimos ahora mismo en Chile y República Dominicana. Bueno. Te voy a decir fuera del aire. Felipe, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Seguimos con el Gobierno de la Mañana este viernes. Llévatelo, Francis.